Vamos a iniciar con esta advertencia para la sesión del día de hoy con respecto a la enseñanza. Desconocer esta información es la causa de muchos pesares. Ponerla en práctica puede dar origen a mucha felicidad. Con el conocimiento espiritual sin la práctica nadie va a llegar al cielo, pero sin él van a tener dificultades en abordarlo. Esto lo dice Rubén Cedeño en un texto que se llama el Magno Libro de la Enseñanza, que es el donde se explica toda la enseñanza que nosotros recibimos de metafísica. Ustedes saben que los estudios que llevamos a cabo tienen que ver con la práctica y con la realización del bien en nuestra vida, o sea, vivir bien. La enseñanza, para la persona que no la conoce, pues puede suceder que por el desconocimiento, o sea, en sí ignorancia, pues no se disfrute la totalidad de la vida que esa persona tiene. Y digámoslo así, la persona que tiene la enseñanza pues puede ir caminando pasito a pasito, digámoslo así, con más franqueza, con más seguridad. Esto que vamos a estudiar se llama la enseñanza, punto final. La enseñanza, lo que sucede es que en este tiempo tiene un nombre genérico que es metafísica. Metafísica es la enseñanza. La enseñanza es el término que ha existido siempre para nombrar estos estudios. Por supuesto, ahora le decimos la enseñanza interna, la enseñanza primordial, la enseñanza y todo con la enseñanza. Enseñanza metafísica, pero en sí es enseñanza. Porque es el conocimiento que de verdad importa. ¿Y para qué va a importar este conocimiento? Pregunta del millón. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué nos vamos a llevar después de que acabe nuestra vida física? ¿De qué se trata este asunto? ¿Somos nada más el cuerpo? Tenemos pensamientos, tenemos sentimientos, ¿y somos nada más esos sentimientos y esos pensamientos? Aquí está el asunto donde esto es lo único que importa. Es lo único que existe y va a existir, ha existido antes de que nosotros llegáramos y va a seguir existiendo, como el universo y el mundo y demás. Pensémoslo sencillamente, así de fácil. Este mundo, antes de que nosotros viniéramos, ¿ya estaba? ¿Era diferente o nosotros así como la última Coca-Cola del desierto? Y cuando nos vayamos, va a seguir existiendo, va a estar allí. Eso va a manifestarse, eso va a seguir existiendo. Nosotros, nuestro cuerpecito físico, perece. Un día tiene leyes y reglas, pero la vida universal, ella nunca termina con eso. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta enseñanza? Por supuesto, el conocimiento vital que necesita todo ser humano para lo que estamos aquí, que es por supuesto la evolución. ¿Me ayudas por allá, Berito? Francesco, te lo pones en la cabecita, porque en los campos de fuerza siempre debe de estar todo parejo y debe de ser correspondiente en épocas, en enseñanzas, en maestros. ¿Qué quiere decir? Que tú quieres poner a Jesús allí, está bien, pero pones a Jesús con su panteón, con la Madre María, con el José, con el por eso se hace el nacimiento. No le vas a poner al nacimiento un Buda allí. Yo no he visto gente que lo hace, ¿verdad? Pero siempre debe ser todo parejo, tiene que haber un equilibrio en todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, bueno, enseñanza, vamos a leer todos juntos qué es la enseñanza. Número 1, síntesis de lo que debe saber y poner en práctica toda persona interesada. ¿Interesada en qué? En la enseñanza. En la enseñanza. Así es esta cosa. No debes de ser amante de los perros, no debes de ser de una nacionalidad específica. Lo único que necesitas para realizar esta enseñanza es que te interese.
Si te interesa, por algo es. Si el río suena es porque agua lleva. Algo lleva ahí el río. Si te interesa esta información, como a veces me pasa que hay gente que dice, no, pues yo vi la puerta abierta y me metí. Y me puse a escuchar y estudiar y todo eso y ya. ¿Eso qué quiere decir? Que le correspondía. Es así. La enseñanza no tiene ningún dogma de fe, de nacionalidad, de color de piel, de raza y todo eso. Todo ese tipo de cosas, si les vienen a la mente en algún momento, lo creó el hombre. Tan tan. Pero de lo que vamos a hablar esencialmente es de quitarnos todos los dogmas, todos los tabús, todos los achaques que provienen debido a eso. Porque las conductas morales que hemos visto en algún momento de la vida, que han dado filosofías, religiones, pueblos, razas y todo eso, son del hombre y lo que generan es justamente conflicto en el hombre. Entonces, no va por allí la jugada metafísica. No va por allí la jugada de la enseñanza. La enseñanza no es para tenderte más cadenas. La enseñanza es para hacerte más libre. La enseñanza es lo único verdadero. Y por eso el Maestro Jesús decía, conoce la verdad y te liberas. Porque se trata de este punto, o sea, que la persona que venga aquí buscando un guía espiritual, alguien más que le diga qué hacer, qué pensar, que le aconseje en su vida, alguien más en quien creer, alguien a quien alabar, un texto en el cual disponer todo y tomarlo como un dogma en nuestra existencia, pues de eso no se trata esto. Al contrario, tú averigua, tú investiga, hay herramientas, hay formas, pero eso, ahí está la herramienta por sí sola no hace nada. La fórmula no sirve de nada, ni lo que hayan hecho otros. Tú ve qué de eso a ti te funciona, que seguro si te puede funcionar algo, y si no, pues descártalo. Esto es así, pero nada de que, los metafísicos son vegetarianos, ¿verdad? Espérate. ¿Lo que te comes es físico o metafísico? No es metafísico, no nos importa acá. ¿Qué preferencia sexual tiene tal o cual persona? ¿Es físico o metafísico el cuchicuchi? Físico. Físico, ¿verdad? Todos unánimemente, ¿verdad? Ninguna conducta sexual tiene que ver con esta enseñanza. Tenemos que darnos cuenta de la realidad de las cosas. Por supuesto, a las cosas les ponemos nombre para identificarlas. Y en este caso, metafísica, enseñanza, estoy hablando de algo para que tomemos ese punto de reflexión. Pero en realidad, tenemos que darnos cuenta de este punto. El segundo punto, vamos a verlo. Cumplimiento del plan divino, de la perfección del cosmos y nosotros. Ok, yo ya se los adelantaba. Esta vida, sin nosotros, ¿sigue existiendo o no es vida? Sí. Sigue existiendo. La vida tiene una ley, un cumplimiento de leyes y principios todo el tiempo y la vida nunca sufre. El universo, el cosmos, el orden universal no se detiene por nosotros, ni nos va a esperar. Lo único que nosotros podemos hacer es también ir con esa corriente de vida, ir con esa fuerza que tiene la vida universalmente. Como un río que tiene una corriente y si tú nadas en sentido inverso, te cansas, te desgastas y es posible que mueras ahogado. Pero si tú te vas cónsono con el flujo de la vida y de ese río, te va a ir muy bien, vas a llegar a buen puerto, no te vas a cansar y vas a tener posibilidad de encontrarte a muchos que están todavía intentando nadar en sentido contrario.
y ahí más o menos como que les puede decir, es hacia el otro lado. Entonces, el cumplimiento es síntesis, cumplimiento, y el tercer punto es respuesta a los interrogantes de los que comienzan o son estudiantes avanzados. Todas las preguntas de nuestra vida se resuelven en la enseñanza. Y eso es lo mero bonito, diríamos, del por qué uno se sostiene en estos estudios. Por un descubrimiento interior. Porque te responde todo lo que ocurre exactamente en todos lados. Y todas las dudas que tú tienes, uno debería llevarlas a su sesión de metafísica. No anotadas ni nada, eso es muy cursi, acuérdate. Porque seguramente cuando acabe la sesión de enseñanza, no vas a tener ninguna duda. Y quizás no tuviste que levantar tu manita para preguntar. Porque estamos en un proceso de autodescubrimiento, es una respuesta. Entonces la enseñanza es una síntesis, es un cumplimiento y es una respuesta. Esto es lo que en Oriente, a través de siglos, se ha denominado el Dharma, que en sí es la palabra que ejemplifica la enseñanza, el deber y el cumplimiento de todo ello en el mismo momento. Es sumamente interesante porque cada persona tiene su dharma y cada dharma es digamos, lo mismo para todos. Todos necesitamos ese dharma y cumplir con ese dharma, pero en cada persona es completamente distinto. Y en cada momento y a cada instante el dharma cambia. O sea, es como una pirinola que a cada rato te dice el toma 2, 4, haz esto, haz el otro, es aquí. Es un cumplimiento y es un deber. En cada situación de vida nosotros tenemos un deber. Y hay una enseñanza para cada situación de vida que estamos pasando. Y al mismo tiempo hay un cumplimiento para esa situación de vida que estamos llevando. Todo tiene síntesis en el Dharma. Nuestra vida se sintetiza en ese Dharma. Por eso es lo más grande y es el camino, digamos, que podemos nosotros tomar la decisión de la enseñanza. Justamente esa ruedita que ustedes ven allí es una rueda que ejemplifica el Dharma, la enseñanza. Esta rueda se dice que se puso en marcha cuando el primer ser humano empezó a dar esta enseñanza. Y eso, en la tradición oriental, se pone en el momento en el que el señor Gautama, después de una meditación muy profunda, regresó y empezó a enseñar todo lo que él aprendió y lo que él pudo observar, lo que él descubrió de sí mismo. Y empezó a rondar y a darle vuelta y 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 vuelta a esa rueda. Esa rueda de la enseñanza se puso en marcha un momento, pero no se va a detener ya. Antes de que nosotros llegáramos, ya estaba rodando la enseñanza. Cuando nosotros nos vayamos, va a seguir rodando. Lo único que es un privilegio mientras estemos aquí es que podamos participar, de darle vueltecita y de contribuir a esa rueda y ser parte de esa rueda, rodar con ella. Es lo único que podemos hacer siendo conscientes de esta ronda, de esta enseñanza, participar de ella. Porque cuando nos vayamos, va a seguir nuestras palabras o lo que hicimos nosotros por la enseñanza, pues va a beneficiar quizás a otras personas en el futuro, pero nosotros ya no vamos a estar, pero la enseñanza sí. Y esto es algo muy importante, es a donde radican justamente los esfuerzos positivos que se llevan a cabo en cada centro de estudio de la enseñanza.
porque es la única certeza que tenemos en la enseñanza. Cuando participas de ella, cuando practicas de ella, lo demás, yo no sabría decirle a usted, joven, ¿qué sigue después? ¿Qué va a pasar con nosotros cuando nos vayamos de aquí? ¿Qué sé yo? Lo único que es en este instante real, verdadero y de lo que podemos darnos cuenta es del instante en el cual nos encontramos y de nuestra participación con ese instante. Nuestro clic, nuestro engranaje perfecto. Esto tiene que ver con la vida y la enseñanza. La vida está corriendo por un lado, pero hay personas que tienen vida y corren y corren y corren y no pasa nada. Y por el otro lado está la enseñanza también dando vueltas, 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 vueltas. ¿Qué ocurre cuando nosotros hacemos ese engranaje entre la vida y la enseñanza? Se da un cumplimiento, se pone a girar una cualidad todavía superior dentro de nosotros, que es engranar eso, y eso solamente puede ocurrir dentro de nosotros, no puede ocurrir dentro de otro medio, y eso es algo que se denomina la bienaventuranza, que da por supuesto bienestar, que da mucha paz, mucha tranquilidad, mucha armonía y demás, pero esto es así como funciona. Hay 5 beneficios, por supuesto, que vienen de esta bienaventuranza. En la enseñanza, el primero vamos a leerlo. Al alcance de toda persona. Esto tiene que ser así. Todos los maestros que de verdad enseñan, hacen posible esta enseñanza. Dicen que para personas mayores de 11 años. Que una persona mayor de 11 años pueda comprender esto. Esto no quiere decir que todas las sesiones estén diseñadas para menores de edad. Pero esto quiere decir que toda persona que escucha estas enseñanzas las puede entender. Y así, por ejemplo, hay muchas estudiantes y estudiantes que se ponen con sus familias a estudiar estas enseñanzas. Y entonces por allí nos dicen, oye, ¿sabes qué? Mi hijo también estudia las sesiones. Y hasta me regaña cuando me preocupo y me pongo negativo y esto y el otro. Por supuesto, eso es así. Eso quiere decir que está entendiendo la lección. Y eso, lejos de que el padre o la madre quede mal con sus hijos, es un, ¿cómo decirlo así? Pues algo que a nosotros nos ayuda a jalarnos las orejas. Si ya tu hijo, para que ya tu hijo te lo diga, es que ya estás muy evidente, ¿no? O sea, que está en las capas más externas y demás porque los niños no se equivocan, ¿verdad? Dicen que los niños siempre dicen la verdad. Entonces, va de la mano con eso y bueno, por supuesto, va con ese propósito. Es un beneficio. Número 2. Nuevos enfoques sobre el vivir. Esto es muy importante, que tengamos una apertura mental, que ampliemos nuestros horizontes mentales. Esto es sumamente interesante. Nos recomiendan leer, y ustedes saben que hay campañas siempre de lectura, y por supuesto que en metafísica siempre le estamos diciendo, y este libro, y este es el libro de texto del curso, pero si quieren estudiar más, este libro también. Y luego también lean de Saint Germain, y lean de Emmett Fox, y lean de Connie Méndez, y les damos un campo muy amplio para que uno ya no les estamos preguntando, no les estamos, digámoslo así, diciendo que lean. Nosotros asumimos que ya leen. Nada más les decimos como por dónde correr, por qué pastizales agarrar camino, ¿verdad? Y eso es libre también. Pero ocurre algo muy tremendo cuando uno lee. Uno entra a un mundo sin caminos. Uno hace que la mente entre a un lugar sin límites. Mentalmente hablando no tenemos límites.
cada vez que nosotros leemos un pasaje o algo, nuestra mente corre con ese pasaje. No hay nada que limite nuestra mente de ese pasaje. Y por eso muchas películas que antes leímos no nos saben tan buenas, porque nosotros nos hicimos nuestra propia película. Hace poco escuché de un estudio que se realizó en los países que más avanzaron tecnológicamente en el último siglo, en el último tiempo, y todos ellos tenían una situación correspondiente con el número de libros que se vendían. Los países más desarrollados, obviamente, leen más libros, pero todavía los países más que están en la punta de lanza de la ciencia, de la tecnología, leían un género en específico: ciencia ficción. Entonces, si ustedes quieren ser muy inteligentiosos, muy avanzados, muy, muy picudos, como decimos en México, muy punta de lanza, lean ciencia ficción. Ese consejo se los doy así. Aparte de esto, ¿verdad? Lean, y no quiero saber qué puede pasar cuando las civilizaciones y las personas, bueno, sí quiero saber, quiero verlo, se ponen con estudios de enseñanza, con la enseñanza en sí, a estudiarla, a trabajarla, a leerla y demás, por supuesto. Esas cosas no... ¿cómo decirlo? Van a la mente profunda de las civilizaciones en donde existe esa enseñanza. La enseñanza se mueve por canales internos, porque es una enseñanza interior. Y eso va impregnando las comunidades donde se llevan a cabo esos estudios. Este año México tiene una prueba que son las elecciones. Las elecciones son justamente eso, elecciones. El ser humano elige cómo vivir. Todo el tiempo tenemos elecciones en nuestra vida, pero hay momentos en que las elecciones son evidentes, son conscientes. Y aquí las elecciones, lo que les quiero decir es que son el test, la prueba, la medición de cómo nos está yendo en el trabajo interior de la conciencia que tenemos como civilización, como comunidad, como ciudad, como país. Yo no les voy a decir que voten por alguien o que no voten, al contrario, voten. Pero voten por el que su conciencia les dé más claro. Es que la gente dice, no, pues es que no hay ni a quién irle. Yo sé, porque estamos en un punto en el cual estamos creciendo, estamos en crecimiento, pero el que encuentres que tiene más lucidez, más claridad, más conciencia, más de eso que se requiere, en dado caso, o el que hace una ley de campana, hasta donde tu conciencia te dé. Es por allí la cosa, porque esas son pruebas para nosotros. Hay países que la han tenido y, por supuesto, es evidente en muchos países por su nivel de prosperidad, por su servicio de salud pública, por las condiciones de vida que llevan, que salieron mal en esa medición. Y eso no pasa nada. El asunto es que no nos quedemos con esa medición, hay que seguir y seguir trabajando y seguir trabajando, ¿me entienden? Suceda lo que suceda. Hay que seguir trabajando, estudiando, poniendo la rueda en marcha. Pero hay que hacer nuestro papel lo mejor posible que podamos. Nuevos enfoques sobre el vivir, entonces. Número 3, vamos a leer el beneficio. Perfeccionar la forma de relacionarse con los demás. Eso es así, el que estudia la enseñanza se vuelve una mejor persona, un mejor ser humano ya en sí. Y eso quiere decir que te vuelves mejor padre, mejor hermana, hijo. Y que si no lo intentas al menos, si dices yo lo intenté.
Y esto al mismo tiempo nos vamos dando cuenta de errores, situaciones en las cuales no teníamos conciencia, ya actuamos de ese modo con seres queridos. ¿Y qué pasa cuando ocurren ese tipo de cosas? Que dañamos. Y entonces es la paradoja, ¿verdad? Es la paradoja de la vida. Que las personas que tienes más cerca, las tienes más cerca porque son las que más quieres. Pero al mismo tiempo, si somos descuidados, podemos dañar más a los que más queremos. Entonces, obviamente vamos a ver algo que tiene que ver con la compasión, que es querer a todos los seres y amar a todos los seres. Pero tenemos que comenzar por ese círculo interno. Y justamente es donde vemos las pruebas más claras, más tangibles, más evidentes ante todo, ¿verdad? Número 4. Vivir ordenadamente. Eso es muy importante. La enseñanza es el cumplimiento de la ley, es principio. Por eso el primer principio es principio. Y el orden de todo eso es para que nosotros llevemos nuestra vida en un orden de vida. Y esto es muy bello porque yo les voy a decir en esta sesión que cuando uno conoce la enseñanza, uno solamente tiene una sola responsabilidad en la vida. Cuando desconocemos la enseñanza tenemos miles. Nos perdemos. Le sufrimos bastante. Pero cuando uno conoce la enseñanza, uno solamente adquiere y como que todas las responsabilidades se vuelven una sola. Ya se los voy a decir más adelante. Y el punto número 5, proyectarle a la gente armonía, felicidad y bienestar. Eso es muy importante. ¿Qué les quiero decir con esto? Que su familia los necesita, su sitio de trabajo los necesita, su comunidad los necesita, su país los necesita. Pero los necesita positivos, los necesita felices, los necesita alegrotes, contando chistes aunque sean malos. Inténtenlo, porque no ayudamos en nada a nuestra raza, a nuestra gente, a los que están a nuestro alrededor, si no estamos bien, si no estamos felices, contentos y demás. Y cuando estemos nosotros bien, podemos ir y dar un paso para adelante en estos estudios. Rubén Cediño dice, la verdad debe ser propiedad de todos por igual y no una pertenencia egoísta de un grupo filosófico o religioso en especial. Esto debemos de darnos cuenta de que por ello, estas enseñanzas son abiertas, se dan libremente por todos lados en los países libres, los que ejercitan las libertades humanas, donde hay libertad de reunión, libertad de imprenta, libertad de pensamiento, libertad de empresa, libertad filosófica. Eso es la garantía que se requiere para que estas enseñanzas continúen. Porque hay países donde, le quito poder, pero no hay las garantías individuales para llevar a cabo estos estudios. Y por eso no fecundan las enseñanzas allí. Entonces, al contrario, si tenemos esa libertad es para compartir esa enseñanza, y esta enseñanza se debe de llevar por todos los sitios, los rincones, los puntos y demás. Hay para todos los niveles y grados. Hay libritos así que son para regalar, que son básicos, y hay librotes así que son para tu estudio y tu biblioteca personal. No se te ocurra regalar un libro más complejo porque ya, aparte de que no vuelven los libros de metafísica que prestas y demás, eso es tu biblioteca personal de consulta. Son libros que tú debes de tener para ti, para tu recordatorio, para tu instrucción. Y ya cuando tengas doble, un amigocho de la enseñanza te regaló uno y demás, pues ya lo regalas el otro y demás, pero si no, pues es eso.
tampoco permitamos que se nos limite la enseñanza. Esto es muy importante. De hecho, ningún maestro de sabiduría ha creado lo que llamamos hoy como religiones. Ningún maestro creó dogmas. Ningún maestro de amor creó las condenaciones. Ninguno de los que sabían creó eso. Los que le seguían fueron que con ese compendio de conocimiento pues crearon rituales, formas, órdenes y demás. Y eso es justamente lo que debemos darnos cuenta. Eso ocurrió después. Pero la enseñanza en sí, esa no pierde valor porque los seres humanos hayan creado pues organizaciones alrededor de ello. La enseñanza es de verdad lo válido. Entonces, bueno, el orden en tu vida es algo que se tiene que ir llevando de la mano con la enseñanza. Hay gente que no conoce esta enseñanza, entonces no la conoce completamente. Entonces están superficialmente, digamos así, vinculados con alguna que otra práctica de las que aquí enseñamos, ¿no? Son optimistas ante la vida, pero metafísica no es nada más ser optimista. Hay personas que trabajan muchísimo con el rayo violeta. Por supuesto, es un pilar, pero te faltan otros 3 pilares. Y así te los encuentras por allí, ¿verdad? De pronto un tío te sale por allí metafísico, pero mezclado. O sea, dice, no, sí, yo estudié una vez metafísica, pero entonces con el señor que iba nos ponía a hacer y hacíamos viajes astrales y todo. Entonces, espera, cuidado. Eso no es metafísica. O como los que pasan los huevos por el cuerpo y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? De lo que estamos hablando, por supuesto, es de la enseñanza y del orden. ¿Cuál es el punto allí? Justamente así, cuando tú te veas a una persona desordenada en sus conceptos mentales, confundiendo las peras con las manzanas, allí tú te puedes dar cuenta que eso no es metafísica, porque ya mezclan. Si tú vas a hacerte un masaje, háztelo y que te soben todo. Sí, ¿verdad? Porque si tú quieres final feliz al final, está bien. La metafísica no se mete con ello, porque eso es física. Pero, y ahí está el pero, si esa persona empieza con ondas pseudo espirituales y a decirte que tu energía está así, que tu chakra esto, que deja que te mueva el kundalini, que deja que te meta... Ya, salte de ahí corriendo, no importa si estás desnudo o en paños menores. Cuando empiecen con esas ondas, están desordenados ya. Si tú vas a un masaje, que te den un buen masaje, que te soben todo, pero que no empiecen con esas ondas, por favor. Cuando uno viene a una sesión de metafísica, yo no les puedo hablar de aquí de economía, de las tendencias, de las finanzas, del periodismo, que es algo que me gusta, porque aquí venimos a estudiar metafísica purita. Eso es bien importante y eso es orden. Es en cada lugar hacer lo que toca hacer y ya. Entonces, bueno, ese orden en nuestra vida pues nos va a producir muchísimo bienestar, nos va a liberar del sufrimiento y nos va a iluminar. Simplemente vivir ordenadamente te ilumina. Y por eso hay unas personas que son metafísicos pero que no saben que son metafísicos. Y viven muy bien y les va muy bien por vivir en orden. Entonces, es una práctica bastante buena. Vamos a leer cuál es el significado del orden para nosotros. Vivir de acuerdo a los 7 principios, 7 aspectos de Dios,
autoconocimiento de los 7 cuerpos y del yo soy. Eso es así. Cuando uno pone en práctica, uno empieza con ese trabajo con uno mismo. Uno se verifica y hace su verificación con los 7 principios universales. Y a ver, hoy cómo trabajé el mentalismo, causas y efectos, cuáles generé, vibración, con quiénes me junté hoy, ritmo, cómo estuvo mi ritmo del día, de lo que hice hoy, polaridad, en qué polaridad anduve, correspondencia, qué de lo que yo, de mis creencias mentales se me manifestó hoy. Y generación, no les voy a decir, generación metafísica, ¿verdad? ¿Cómo se generó mi día hoy y demás? No generación de cuchicuchi, ¿verdad? Eso no es metafísico. Pero así uno se verifica y uno va armando el rompecabezas de su vida, va rompiéndose la cabeza, ordenando su vida, porque ese es un ejercicio que si tú no te rompes la cabeza para ordenar tu vida, tienes que romperte la cabeza para resolver bomberazos, situaciones antagónicas, pero de que tienes que usar la cabeza, tienes que usarla. Eso es lo que se denomina en la tradición antigua el Zen. Pensar. Utilizar la mente de antemano. Y esto es sumamente importante que lo tomemos como una práctica proactiva, por adelantado a cada momento. Y por supuesto, la lámina donde se ordena todo, el estudio que hacemos, siempre es la lámina del yo soy. Aquí van a encontrar ustedes los 7 principios universales, van a encontrar los 7 aspectos de Dios, van a encontrar el yo soy, los 7 cuerpos del ser humano, van a encontrar todo lo que tiene que ver con la enseñanza. Es una lámina de meditación, de reflexión para pensar. Para pensarnos a nosotros mismos. Porque ya estuvo bueno de estar pensando de los demás. Se trata de uno con uno, ponerse con ello intensamente. Esto es muy interesante, nos dice Rubén en este libro, es una protección no ser seguidor ni representante de ningún fundador o director de un grupo de carácter espiritual y por lo tanto no tener que defender a nadie ni tampoco atacar a ninguna persona. No ser seguidor ni representante. Y entonces ahí es donde como que la gente se perroconfunde de pronto. Y entonces te ve por ahí y dice, tú eres metafísico, ¿verdad? Ven, siéntate, quiero debatir. Y entonces empiezan con sus debrayes y sus cosas. Y entonces tú a todos fácilmente les puedes decir, sí, 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 sí. Todo lo que tú dices, sí. Pero dime, ¿qué opina la metafísica de esto? Pero dime, pues que sí. Lo que tú piensas se manifiesta. Todo lo que tú estás diciendo es verdad, pero para ti. Pero esto no es para defenderse, ni defender, ni nada. Y eso es lo más bello de todo. Puedes comulgar y participar de todo, con todos los grupos de personas, con todas las religiones, con todas las nacionalidades, en todos lados. No hay limitaciones para ello. Y te quitas un peso de encima. No sabes qué peso tan grande es eso allí. Estar defendiendo una creencia. Y perdónenmelo así, pero que ni nosotros mismos creemos.
que ni nosotros mismos sabemos a profundidad. Entonces, nos liberamos. Esta enseñanza es de liberación. Muy bien, podemos leer todos juntos. Toda identificación que hagamos con una religión o grupo espiritual trae problemas, porque crea fragmentación, que es falta de afecto, ausencia de unidad y negación al amor compasivo. Es justamente esto, lo que dice Rubén Cedeño. Muy bien, y aquí viene entonces nuestra única ocupación en la vida. Clic. Poner en práctica la enseñanza. Poner en práctica la enseñanza se vuelve la única responsabilidad de aquel que conoce la enseñanza. Punto final. Y entonces todo se simplifica. Por supuesto, ustedes se acuerdan de nuestra época de estudiantes. Bueno, yo todavía sigo estudiando. Todos, ¿verdad? Estudiamos metafísica al menos. Si están aquí son estudiantes, ¿verdad? Y entonces, ¿te acuerdas lo que decían los padres? Tu única responsabilidad es estudiar. Ya. Tan tan. Créanselo, porque lo que ustedes piensan se manifiesta. Y cuando tú te ocupas solamente de estudiar la enseñanza, de donde provienen todas las demás enseñanzas, la vida entonces te patrocina todo. La vida te cubre, y así nos dice lo que nos dicen nuestros papás. Tu única responsabilidad es estudiar, es la enseñanza. En este caso, poner en práctica la enseñanza. Cuando perdamos la brújula, recordémoslo esto. Mi responsabilidad es poner en práctica la enseñanza. Cuando estemos con achaques, abrumados, con situaciones y demás, yo lo que tengo que hacer aquí, lo único que me toca hacer es poner en práctica la enseñanza. Y ya. Piensa eso, piensa. Utiliza tu mente y piensa cuál es la enseñanza de ese momento. Y por eso hay que averiguar cómo se hace, ¿verdad? Por eso estudiamos, por eso repasamos. Hay que estudiar, entrenarnos y ejecutar. En las sesiones, estas sesiones tienen que ser sesiones de práctica. Estudiamos también aquí, pero también en nuestra casa, ¿verdad? Uno se lleva siempre su estudio y permanentemente lleva esto a cabo y al final ejecutar, practicar. Esto les va a quitar muchísimas responsabilidades que se han cargado en hombros que no son de ustedes. Luego por eso tienen que ir luego a los masajes. Dale con los masajes, ¿verdad? Porque empiezan a estar tensos, estresados, y les comienzan las itis. Porque se están cargando responsabilidades que no son para ustedes, que no les corresponden. Porque cuando tú te olvidas de tu responsabilidad, entonces te vienen todas las responsabilidades que no son tu responsabilidad. Y si por algo ustedes conocen estos estudios, ya. Esto los puede liberar completamente de todo lo demás. Metafísica. Vamos a leer qué es metafísica. Ciencia que estudia todo aquello que existe, pero que no se ve ni se toca, porque está más allá de lo físico. Es tal cual. Es un término genérico de libre uso creado por Andrónico de Rodas en el siglo I después de Cristo. Él estaba ordenando justamente el conocimiento aristotélico y donde estaban todas aquellas cuestiones abstractas y de ideales, de cosas de belleza, que hablaban de términos intangibles, los colocó en este ramo metafísico. Y así se dio origen pues a esta
filosofía. Es la primera de todas las filosofías, la madre de todas las ciencias y religiones. ¿Por qué sucede? Porque es la filosofía que estudia las causas primigenias de la vida, el origen de la vida. Entonces, por supuesto, cuando comienzan con ese estudio, descubren los principios de la vida y descubren justamente todo lo demás. Y desde este estudio es que provienen todos los demás estudios que ahora tenemos. Eso fue en la antigua Grecia, donde se hizo esta clasificación del conocimiento, y por eso todas las ciencias que nosotros utilizamos y estudiamos en las universidades provienen del conocimiento original de los griegos. Por eso se llaman universidades, porque es el conocimiento universal, proviene de universalidad. Todo lo que es posible conocer es justamente lo que aborda una universidad. Y esto pende de un conocimiento simiente, de la madre de todos, que es la metafísica, ¿verdad? La primer filosofía, la primer corriente de estudio que existió, o que puede existir. Entonces, bueno, eso cada quien lo lleva, por supuesto, de un modo abierto, libre. La metafísica es el nombre de la enseñanza o la práctica de la presencia de Dios. Ese es justamente, ya ustedes saben, cuál es su única responsabilidad en la vida. Estudiar, ¿verdad? Ser estudiantes. Y como siendo estudiantes, tu compromiso es practicar lo que estudias. Si les llega la pareja por allí, oye, que no has lavado los trastes. Yo fui a metafísica y me dijeron que mi única responsabilidad era practicar, sí, porque la pureza y la limpieza y la higiene es... Sí, tienes razón. Pero no lo hago por ti, lo hago por mí. Por la enseñanza, porque soy buen estudiante. Sí, porque si no, porque si ustedes le dicen que sí, al rato la gente les quiere mandar la vida. Hagan lo que sea consciente hacer, por supuesto, pero no le hagan caso a nadie. Sino que ustedes verifiquen eso a la luz de su propia conciencia. Entonces sí, así sí nos entendemos. Los principios que expone son la sabiduría que se puede observar en la naturaleza. O sea, toda enseñanza tiene que ver con un principio natural y siempre tiene que haber un principio de comprobación de cada una de estas cosas. Es científico, por supuesto. Nosotros estamos en el laboratorio humano. Esta metafísica que nosotros llevamos a cabo es una metafísica de la vida diaria. ¿Qué quiere decir? Que aquí lo que ponemos ejemplos son como ustedes están viendo. De la casa, de la cocina, vas en el tráfico, de que te pasa esto, que tienes asuntos con etcétera, porque las comprobaciones son en el diario vivir. Pero si nos fuéramos a un laboratorio y si tuviéramos una reunión con personas científicas, tendríamos que dar todo esto con las leyes de la energía, con los principios de la relatividad, con los estudios que existen ahora comprobados en los campos de la ciencia. ¿Me entienden? Entonces, bueno, esto es para que nosotros sepamos que en cada sitio esta enseñanza tiene una correspondencia en específico. Y aquí viene un punto importantísimo. Todo lo que aquí, todo lo que podamos vivir acá es ilusión. Todo lo que yo les pueda decir es ilusión. Todo lo que les pueda decir su pareja es ilusión. Y qué bonito partir de allí. Yo les platicaba en otra sesión acerca de los votos y las promesas, que tarde que temprano se rompen, porque hay una ley que es la ley del ritmo, de la impermanencia. Y la vida, cualquier voto que tú hagas con lo temporal,
la vida te va a hacer cuenta de que eso es intemporal, impermanente. Es así. Sería mucho mejor partir de que es ilusión todo. Tu pareja te dice, eres el amor de mi vida. Tú también, pero luego dices, yo sé que todo es ilusión. Sí, ¿verdad? No le vayas a decir, no, es ilusión. Tú lo que me quieres es ilusionar. Es ilusión, por supuesto. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que todo es un planteamiento de nuestra mente. Todo lo que vivimos es producto de cómo nosotros percibimos de acuerdo a nuestra mente. Hay personas que es evidente que están ilusionadas. Y entre menos ilusionado estés, más te das cuenta de los ilusionados. Sería el caso, por ejemplo, de una persona en situación de demencia, con una persona que supuestamente está cuerda. Que esto de cuerdo o no cuerdo es subjetivo. Se los hago como, se los tengo que aclarar, ¿verdad? Para que no empiecen. Porque luego por allá escucha a la gente esta sesión y se clava. Y no se da cuenta que son ilusión. Que uno utiliza palabras, ejemplos, situaciones para ejemplificar ideas abstractas, ideales muchas veces. Y que, ¿cuál es la moraleja? No te claves. Pero entonces, ya, los dos están ilusionados, pero uno está menos ilusionado que el otro. Una persona que está demente, tú la ves que habla con los árboles, que hace conversación así con los que pasan, que se rasca, que está en su show, está en su asunto. Y uno puede ver, evidentemente una persona puede decir, a esa persona está ilusionada, está en una ilusión, está encantado. Sin más. Pero el asunto es que para parejo todos estamos igual. Todos estamos igual en el mundo de la ilusión. El asunto es que estamos más o menos conscientes de ello. En algún momento se nos va a quitar completamente ese maya, esa ilusión. Entonces, por supuesto, podremos ver la totalidad de las cosas así como son. Mientras tanto, en nuestra mente limitada, tendiente a la ilusión, lo único que podemos hacer para empezar a trabajar correctamente es darnos cuenta de que hay una ilusión corriendo. Y ya, darte cuenta de eso es una salvaguarda para no sufrir, para no pasarla mal, para no ir en contra de uno de los principios universales. Lo único real e indeformable es allí donde la mente no puede llegar. Hay que saber y hay que mentalizarnos a que nuestra mente no puede llegar a ciertos puntos para poder mentalizar esto. Es como que en tu mente dejas un huequito para todo lo que en algún momento uno no pueda comprender. Y saber que allí está lo infinito. ¿Y qué va a hacer eso? Es la salvaguarda y es el punto por el cual uno va a poder comprender que no, a lo mejor ese punto aún no lo comprende. Y eso es lo único que pasa. Las personas que están muy certeras, es que me da risa porque una estudiante lo dice así, ella es de Guadalajara y son dicharacheros allá, más no poder, pero dice, a veces estás tan seguro de lo que estás seguro que ni tú mismo estás seguro.
A veces crees que sabes lo que sabes que ni sabes. Y es que ahí está el punto tan interesante. Si uno tiene tanta certeza de algo, pierde la certeza de ese algo al mismo tiempo. Entonces, tener la certeza de que hay algo de lo que no vamos a tener certeza es una salvaguarda. Es la certeza. En eso no vas a fallar. En eso no te vas a equivocar. Pero hay que plantearlo aquí, porque ¿qué pasa? Que podemos caer en lo que se denomina fanatismo. Cuando uno cree que tiene los pelos de la burra en la mano y los defiende, uno es un fanático. Y esto, si ustedes se pueden dar cuenta, es un cruce bien delicado, porque la burra todavía tiene pelos ahí. Y entonces, no, yo aquí tengo todos los perros de la burra. Pues no, ¿verdad? Ya, hay que dejárselos de quitar, Rodo. Nunca vas a tenerlos todos completos, ¿verdad? Es indescriptible, impensable, inconceptuable e inenarrable. Lo único que conviene hacer es saber que así es. O sea, que hay un huequito en donde todo es absolutamente ilusión. Tener en cuenta todo esto. Muy bien, vamos a leer todos juntos. Allí donde la mente no llega, la mente ha personificado la incomprensible como seres cósmicos, dioses, budas humanizados. Espérense ahí tantito. O sea, que cuando nuestra mente ya encontró que no puede llegar a comprender eso, el ser humano lo que ha hecho es que ha volteado la moneda. Ha humanizado esos pensamientos a los cuales no puede llegar para comprenderlos hasta donde puede llegar. Y es allí donde vemos las budificaciones de los dioses, de los maestros, de los iluminados. Exactamente. Es donde surgen ellos como conceptos, pero de lo que hablamos no son conceptos. Son fuerzas de la vida que todo el tiempo se están expresando. Simplemente para que sea más asequible a el nivel de ilusión que tengamos, es que tenemos todo ese concepto. Por eso, ustedes van a ver que el Buda Dharma no cree en Dios como un ser en específico, porque se da cuenta de la ilusión, que es pensar en un Dios, porque ese pensamiento de Dios que hagamos va a ser humanizado a como nosotros más o menos nos lo imaginamos. Por eso, a ver si tú me dices, Marian, ¿quién fue el pensador que dijo que el hombre se creó un Dios hecho a su imagen y semejanza? O sea, que en realidad fue el hombre el que se creó a su Dios. Pero aquí viene el meollo del asunto. Dios en sí es el cúmulo de los pensamientos, sentimientos, creencias más altas a los cuales hayas podido llegar en tu vida, en toda tu evolución como corriente de vida. Eso es Dios, en ti y para ti. No puede ser de otro modo.
esa fuerza universal, la fuerza universal existe y de allí es que podemos nosotros imaginar todo. Ya hay algo, por supuesto, pero ese Dios nosotros tenemos una conciencia de lo que Dios es. Lo más alto y elevado de mis pensamientos es Dios para ti. Y lo más alto de mis pensamientos puede ser un poquito más abajo de los pensamientos de ella y más arriba de los pensamientos de él y todo. Entonces mi Dios es mi Dios y es su Dios y es su Dios. Así Y es lo que se llama el estado de conciencia. ¿Qué ocurre? Que a medida que uno va absorbiendo más y más y más y elevando su conciencia, ¿qué es lo que sucede? Que esto no lo podemos ver como una nivelación, véanlo como un centro de energía, como un núcleo que se va expandiendo, 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 expandiendo. A medida que vamos realizando más de Dios dentro de nosotros, o de eso que decimos que es Dios, de ese cúmulo de pensamientos de lo que nos damos cuenta. Entonces, en el caso, regresando al caso del Buda Dharma, lo que existe para el Buda Dharma es la iluminación. Y por eso, el que se ilumina se le dice Buda, o Buda quiere decir iluminado. Porque quiere decir, es algo, digámoslo así, pues práctico, en el sentido, ¿cuánto tú te das cuenta? ¿De qué cosas te das cuenta? ¿Qué cosas, cuánto puedes observar sin ser un fanático? Sin tener una tendencia, sin perder tu observación. Y esto, por supuesto, es la rueda de la enseñanza, para que nos demos cuenta. Entonces, ¿por qué conviene realizar estos estudios de enseñanza? Para comprender más, para que nuestro estado de conciencia sea superior, porque las cosas que nos ocurren son como una ley de campana, siguiendo una ley de campana, ya que el concepto de Dios es el más alto. ¿Se acuerdan, verdad? Ya se los he explicado. ¿Cómo evalúan las maestras cuando todos los estudiantes sacan 7? La más alta fue 7, regla de campana. Esa es la calificación más alta. Entonces todas las demás calificaciones se basan en esa que fue la 1, para no reprobar a todos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre con nuestro pensamiento de Dios? Es la ley de campana de todas las demás vivencias de nuestra vida. Por eso lo que una persona cree se le manifiesta. Y si una persona cree que Dios manda el sufrimiento, sufre toda su vida. Por una ley mental. Y entonces lo que debemos de hacer en nuestra vida pues es mejorar nuestra conciencia, darnos cuenta de más cosas, estudiar más, aprender más, elevar más nuestra mente. Por supuesto, solo poseen la verdad, de esto los que en silencio pueden abordar lo inenarrable. Que cada quien va a realizar esto. Aquí que estamos viendo, pues, la enseñanza, el Dharma. Pero tú te vas a tener que enfrentar a ti mismo con tu propio centro, con tu propia conciencia, para llegar a donde tú mismo necesitas llegar. La mente humana ha organizado la creación de forma comprensible para sentirse segura, creando creencias que borren sus temores. Y eso es muy bueno. Uno necesita esto, uno necesita en ocasiones prender una vela para sentir que está haciendo su oración. A veces necesitamos otro tipo de prácticas que son como muletas en lo que nos encaminamos para que nosotros con nuestra propia conciencia nos podamos enfrentar a eso que desconocemos, a esto que es justamente
traspasar la ilusión. Y entonces, allí es donde viene el punto central. El vacío es lo único real. Es lo único que saca de la ilusión. Sí, Vero. Cuando uno tiene creencias, se manifiestan en nuestro mundo. O sea, quiero comprender en eso. Sí. Entonces, las creencias forman parte del mundo de la ilusión. Sí, ¿no? Sí, todo, absolutamente lo que creamos aquí forma parte del mundo de la ilusión. ¿Cuál es el asunto súper interesante? No, es que una vez lo dije en mi trabajo, me estoy acordando. Una vez, yo andaba ya yo creo que muy elaborado. ¿Sí les cuento este chisme? Sí, Bueno, sí, está bien. sí. Una vez estaba en mi trabajo y me dediqué mucho tiempo a las relaciones públicas. ¿Qué quiere decir esto? Agencia de noticias, de corporativos y de información y todo esto, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí nunca me quitaba el sueño el trabajo. Lo hacía muy bien y con resultados excedentes y todo muy bien. Pero un día hubo una reunión con los colaboradores, con los colegas y todo esto, y entonces pues empezamos a platicar allí. Y la verdad es que allí salió como como en el lugar donde yo colocaba eso que hacíamos, ¿no? Donde lo tenía yo en mi nivel mental, eso que era el trabajo, ¿no? Y que para ellos muchos se estresaban muchísimo, la sufrían bastante, y yo feliz de la vida hacía todo, cumplía con todo, pero nunca me estresaba y la gente se preocupaba y ya sabes, no se sentía mal de que yo no me preocupara, se preocupaban de que yo no me preocupara. Entonces ya llegó la situación a la plática a un punto donde todos dijeron, bueno, o alguien de ahí por el grupo, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿A qué nos dedicamos aquí? Y yo, porque ya me había hartado, yo creo que de todo lo que habían dicho en todo, y les dije, a crear ilusión. Les creamos ilusiones a las empresas, a las personas. Porque, ¿qué es lo que vemos en los periódicos y en los noticiarios? Se los tengo que decir así, y a lo mejor se salen de la Matrix todos, de un jalón. Es lo que alguien detrás quiere que nosotros veamos. En este caso, un periodista, una empresa, etcétera. No hay nada allí aleatorio. Es decidido todo lo que va a salir allí. Negociado, platicado. Entonces, cuando les dije eso, no, pues todos me voltearon a ver así. Todos me dieron la razón, pero todos me voltearon a ver así como de, no valoras nuestro trabajo. Y por supuesto, en un planteamiento interior yo me dije, a ver, puedo estar aquí creando, continuando con la ilusión y siguiendo alimentando la ilusión con la que vivimos todos, o puedo dedicarme o hacer otra cosa por quitar algo de la ilusión de lo que vemos, en este caso la enseñanza. Ir un poquito allí como rebosando, ¿verdad? Borrando y todo eso, en lo que se pueda, porque eso también tiene su asunto. O sea, ¿qué es lo que hacemos aquí? Creamos ilusión para borrar la ilusión. Esto es una ilusión. Yo me río a veces de esta ilusión. Pero es necesaria para que podamos salir de la ilusión. Que haya una ilusión que te diga que no hay ilusión. O que todo es ilusión.
¿Me entienden a lo que estoy hablando? ¿Qué pasó después? La vibración me sacó de ese lugar, creé mi empresa, ya tenía una empresa, pero y me dediqué después a cosas educativas y de capacitación y de todo eso. Porque es así, cuando te sales de los bordes de la ilusión, la misma ilusión te bota. Porque la descubriste, porque la cachaste. Entonces, bueno, así tiene que ser nuestra vida, ¿verdad? Ir desilusionándonos de las cosas. Si nuestra vida está compuesta de, bueno, está hecha de ilusiones, de todos los conceptos son ilusiones y todas las situaciones son ilusiones, lo que yo tengo que hacer en la vida es fluir. No tanto así. ¿Dejarme fluir así? No tanto así porque es lo que hace la raza por allá. Entonces dicen, solamente se vive una vez y empiezan a hacer de cosas, bueno, las que han hecho ustedes, ¿para qué les cuento? Y entonces, ¿qué pasa? Que por seguir ese rumbo de vida, se ilusiona más. La peor ilusión es creer que no hay ilusión. Porque está sujeto a una inercia que no sabes de dónde proviene, y es donde viven la mayoría de las personas, en la inercia de la vida. No saben por qué les va bien o por qué les va mal, lo asumen que es suerte, que es por aquí, por allá, y siguen y fluyen y fluyen y fluyen y fluyen. Es la enseñanza, lo que implica es un dharma, y el dharma número 1 implica conocimiento de la enseñanza. Número 2, cumplimiento. Es el clic. Que cuando tú conoces, es tu única responsabilidad. Es lo único que toca hacer en la existencia. Por algo te estás saliendo del mundo de la ilusión, por algún mérito que tengas en tu vida, por ayudar a las personas, por algo. El único punto que te toca realizar estando en ese punto es ir con la enseñanza. Que no sería tanto así fluir, sino sería cumplir con el deber que te toca, tu única responsabilidad, que es estudiar y practicar. Ya. Y eso sí es justamente ordenado. Es ponerle orden al asunto. Y esto es muy importante para que lo empecemos a vislumbrar dentro de nosotros, lo empecemos a tocar, porque hay de pronto personas que pues se salen así, dicen, no, pues ahora yo voy a hacer lo que yo quiera y todo esto, y por ese sentido se meten otra vez al mundo de la ilusión. Y esto tiene un sentido. Se los voy a plantear en palabras de Krishnamurti. Un día llegó un estudiante con Krishnamurti y le dijo, Krishnamurti, usted vive muy bien. Yo quiero ser como usted. Muy bien. Bueno, ¿qué hago con mis hijos? Krishnamurti pues no tuvo hijos. No, pues, ¿qué le preguntas a Krishnamurti? ¿Qué haces con tus hijos? Dice, yo quiero ir a darle enseñanza así como usted, ¿no? Y viajar por el mundo y hacer muchas cosas. ¿Qué hago con mis hijos entonces? No, pues, ve tú a saber qué. A mí qué me dijo. Entonces, esta persona, pues dejó ver la ilusión en la cual estaba metido. Y Krishnamurti no tardó en hacerle una observación. Y le dijo, mira, yo no tengo hijos, pero los estudiantes son como mis hijos. Y yo tengo que ver cada día cómo les puedo servir mejor. Tú tienes tus hijos,
Y tu dharma, tu deber, es ver cada día cómo puedes servirles mejor. ¿Quieres ser como yo? Cumple con tu dharma, cumple con tu deber, cumple con lo que te toca realizar en ese momento. Y allí está tu iluminación, y allí está tu cumplimiento, y allí está tu orden, y allí está todo eso. Porque sí, todo el tiempo tenemos, ¿cómo decirlo así? Un cumplimiento, un deber con alguien. Cuando nosotros, como la gente dice, ya quiero jubilarme, pensionarme, y ya. Eso no existe. Y para muestra, te llega la hija y te dice, mamá, ahora que vas a estar pensionada, te traigo aquí a mi bendición. Lo puedes llevar a la escuela, lo puedes recoger, lo puedes esto. Presos ahora de la bendición de la familia. Nadie se escapa. Pero el primer punto que debemos de saber es que estamos ilusionados, que estamos en ese mundo de la ilusión. Y segundo, es decidir cómo nosotros vamos a servir, cómo vamos a cumplir con nuestro dharma, con nuestro deber, qué toca en nuestra responsabilidad hacer para cumplir con ese dharma, con esa ley, con ese cumplimiento. El punto del vacío es, por supuesto, que nuestra mente, en el mundo en el cual estamos, nuestra mente no acepta el vacío. Lo que tiene que ocurrir para que nosotros podamos comprender el vacío es comprender que no lo vamos a comprender, para empezar. Vamos a leer. Lo primero que siempre se ha existido, existe y existirá. Indestructible, eterno, más allá de cualquier concepción. Muy bien, en el vacío no hay luz, en el vacío no hay bien, en el vacío positivo, en el vacío no hay macho, en el vacío no hay frío ni hay actividad. Entonces, ¿a quién le rezas? ¿Por quién pides? La luz no existe. El bien no existe. Entonces, tampoco en el vacío existe las sombras, ni la luz, ni las sombras. No existe el bien, ni el mal. No existe el positivo, ni el negativo. No existe el macho, ni la hembra. No existe el frío, ni el calor. No existe la actividad, ni la pasividad o la inercia. Se está fuera del par de opuestos en el vacío. Y es de esas cosas que solamente se pueden definir diciendo que no es. En el vacío vamos a leer, no hay polaridades, ningún sentido, no hay forma, no hay persona ni personalidad. Vacío. Entonces, cuando uno piense en esa persona que nos está ocasionando un achaque, una situación, lo que tienes es que vaciarte de esa persona. Vaciarle el contenido que le has puesto a esa persona, porque cada persona responde a un contenido y a una semántica que tú le has dado. Todo, se lo has guardado allí. Y esa persona viene a ti y responde como tú le has puesto ese nombre, o esa vibración, o eso que has pensado de esa persona. El vacío es la única verdad, es lo único verdadero. El señor Gautama lo llamó como el Sunyata. Es lo que se conoce como la nada. Hay una maestra que se puso en el honor al vacío, nada. Ese vacío se encuentra en el gran silencio, que ya en algún momento veremos
¿Dónde está ubicado el gran silencio? No crean que puse gran 3 veces nada más porque sí. Lo finito no puede conocer lo infinito. Ese es un sitio que se llama el universo azul. Es un universo que está justamente donde vive el verdadero Señor de los cielos. Lo que se conoce como el Buda detrás de los Budas, el Padre Eterno. No les estoy hablando de Dios, les estoy hablando de todavía algo más allá. Que nosotros lo que creemos de Dios es un Dios manifiesto. Este del cual les estoy hablando es un Dios inmanifiesto. Sí. Y no es masculino. No existe. No No existe masculino ni femenino. Allí no existen las polaridades todavía. En el vacío. Es lo que se conoce, el lugar donde él vive, se conoce como el divino abismo insondable. Y solamente podemos tener atisbos de ello mediante la meditación silenciosa. El silencio. Tenemos que darnos tiempos para estar en silencio. Y solamente allí vamos a empezar a dilucidar cositas de ese silencio. Sin palabras ni conceptos se puede percibir algo del gran silencio. La meditación en completa libertad de autoridad, de una regla, de un esquema, donde no hay un yo personal. Lo más posible, quedarnos en silencio, donde nadie nos vaya a molestar, en el completo vacío. Estamos incorporando un taller de meditación en los centros de estudio, que es una meditación donde al principio hay una guía de observación, pero después silencio. Cada quien consigo, trabajando y todo eso. Entonces, para que aprovechemos los espacios que podamos tener en silencio. Si uno no se puede quedar en silencio en la casa porque luego te buscan, y que hazme de comer, y que esto, y que ayúdame aquí, silencio. Espacios para el silencio hay que tener. El vacío, vamos a leer. Vacío no puede ser saber algo determinado o conocido. Este vacío solo se puede percibir cuando desaparece el yo personal con todo el conflicto que lleva por dentro. O sea, para poder llegar a ese vacío, necesitamos extinguirnos nosotros. Para que se extingan los conceptos que tenemos respecto a la vida, las situaciones y demás. Entonces es para trabajar consistentemente. Ante la algarabía, los dimes, diretes, ruidos molestos, bullicio de la mente, confusión de las palabras, opiniones, cuando no sepamos qué hacer, afirma, siente, piensa y medita: yo soy el gran silencio, yo soy el gran silencio, yo soy el gran silencio. Y te quedas en silencio un rato hasta que te venga la respuesta. Las respuestas vienen en el silencio, porque el silencio es la sustancia original donde se manifiesta todo, sin turbación. Es lo más parecido a lo que se puede percibir como el vacío. Por lo tanto, en el silencio siempre están las respuestas. Hay que darse tiempo para quedarse callado, para estar en silencio con uno mismo. 1 hora a la semana quizás,
Está el retiro Vipassana que se tiene cerca de Ciudad de México, donde pueden acudir a hacer su retiro de silencio de 10 días. Es el único que recomendamos. Se los va a agradecer su familia. El mundo en general se los va a agradecer. Sí, y la gente se pone feliz porque ustedes se van a esos retiros, ¿verdad? Ahí también el concepto ígneo hace referencia a esta parte del silencio vacío. El vacío está todavía antes de todo. ¿Qué es lo que ocurre? Que para dilucidar este tema, para quien quiera abordar más de este tema, hay un libro que se llama Dorje Supremo, es el moradito con naranja que está allí. Los tibetanos lo comprenden como una campana. El símbolo del vacío es la campana. La campana, para poder sonar, está vacía. Si yo le meto aquí, o sea, no retumba. Porque la campana necesita de ese vacío para poder sonar. Y cuando suena, por más que yo hable o que diga, o que hagamos ruido, o que venga ruido de afuera, ¿qué escuchan? ¿Cuál es la vibración que queda después del sonido de la campana? Perciban el sonido y perciban el silencio. Desaparece todo. No se puede ir contra una campana. Por eso los movimientos independentistas en América fueron hechas con una campana. Porque es la libertad y la liberación desde el vacío, desde romper estructuras, conceptos y demás. Son purificaciones. Por eso los señores del servicio de la limpia, todas las mañanas, limpian el ambiente. Como es adentro es afuera, ¿verdad? Limpian afuera y limpian adentro. Y tener una campana que suene bonito como esta les puede ayudar a que por lo menos no puedan pensar en otra cosa más que el sonido. No se puede. Absorbe todo. Es justamente lo más cercano que tenemos al vacío. Y por supuesto, se requiere de los elementos. Para el sonido tiene que haber elementos, pero en el vacío no hay elementos. Está el origen de todo inmanifiesto. ¿Dudas de lo que acabamos de estudiar? Muy bien. Vamos a cerrar esta sesión del día de hoy. Estamos basándonos en el libro de la enseñanza de Rubén Cedeño, donde estamos viendo toda la síntesis de estos temas que ustedes también van a encontrar en el Gran Compendio, en el Dorje Supremo, y que por supuesto el Sagrado Libro del Yo Soy también viene todo contenido.